Este es el compromiso de Dentite. Porque sabemos que tener o no una boca sana lo cambia todo. Con nuestra boca nos expresamos, creamos vínculos, descubrimos nuevas sensaciones, saboreamos lo que más nos gusta y le sonreímos a la vida. Una vida que puede ser más saludable si cuidamos nuestra boca. Porque lo que pasa en su interior afecta a nuestra salud general. Y esto debería saberlo todo el mundo. Saber que necesitamos las mejores soluciones y productos para cuidar más y mejor la salud bucal. Pero todavía hay mucho por hacer. Por eso en Dentite queremos ir un paso por delante. Estamos al lado de los profesionales y de la sociedad para concienciar sobre la importancia de mantener una boca sana. Cada día nos hacemos nuevas preguntas que nos ayudan a encontrar nuevas soluciones para mejorar la salud bucal de las personas en cada etapa de la vida. Y buscamos las respuestas, investigando e innovando para crear productos y servicios avalados por la ciencia. Porque cada persona es única, cada momento es único y cada boca también. En Dentite tenemos un propósito: promover y mejorar la salud bucal de las personas durante toda la vida. Dentite. Oral Health. Better Life. Bueno, bienvenidos al SEPA, donde tenemos esta charla que se titula Evolución del microbioma oral, de eubiosis o disbiosis, y que daremos el doctor Iago Leira de la Universidad de Santiago de Compostela y yo mismo del Dentire Research Center. Iago, si te parece, comparto ya mi presentación. Sí, yo también me quiero sumar a, bueno, a la introducción de esta sesión y agradecer a los organizadores de SEPA Joven y, por supuesto, a Dentite por haber contado con nosotros para esta sesión tan interesante. Espero que todos los oyentes la puedan disfrutar. Cuando quieras, Gerard. Gracias. Bueno, recordarlos que podéis seguir añadiendo vuestras preguntas en la sección de preguntas del Zoom y si nos queda tiempo al final responderemos las preguntas. Un segundo que comparto la pantalla. Bien. Bueno, pues como todos como ustedes saben, los microorganismos fueron los primeros en habitar la Tierra y por lo que los seres pluricelulares cuando aparecieron, pues ya directamente fueron colonizados por estos microorganismos. Y desde entonces tenemos que entender que estos huéspedes y estos microorganismos han coevolucionado conjuntamente. Y el resultado es lo que se conoce como el holobionte, la suma del huésped y su microbiota. Y este tipo de coevolución no solo se ha reproducido en cada especie, sino que si miramos dentro de cada especie, también vemos que hay diferencias entre unas poblaciones con distintas etnias, costumbres o ambientes. Si nos centramos en los humanos, los microorganismos más descritos en la cavidad oral, obviamente, son las bacterias. Pero a medida que se han ido mejorando las técnicas microbiológicas, también hemos visto que hay arqueas, virus humanos, virus que infectan otros microorganismos, protozoos y hongos. Y en total, prácticamente 1000 especies distintas de microorganismos han sido descritos hasta el momento.
aunque cada uno de nosotros solo posee unos pocos centenares. A pesar de lo que se pueda pensar, la cavidad oral no es un hábitat sencillo para vivir, puesto que a lo largo del día fluctúan mucho los niveles de nutrientes, el pH, flujo de saliva. Y además, la higiene oral, la masticación son fuerzas mecánicas que pueden desprender los microorganismos de las superficies donde están adheridos y una vez en la saliva es posible que sean expulsados o tragados. Es por ello que los microorganismos no pueden crecer individualmente en forma libre, sino que tienen que formar comunidades estructuradas y cubiertas de una matriz para protegerse, lo que se conoce como el biofilm oral. Y esta estructura es iniciada por los colonizadores primarios que, después de adherirse, inician la síntesis de la matriz y la liberación de moléculas de comunicación para que otras bacterias puedan saber dónde están, unirse a ese biofilm que está creciendo y contribuir a la síntesis de la matriz y a la estructuración del biofilm. Esta estructura irá madurando hasta que llega un punto en que parte de la comunidad se dispersa para colonizar nuevas superficies y así huir del sistema inmune. El biofilm se puede formar sobre cualquier superficie de la boca, pero el más estudiado es el que se forma sobre la superficie de los dientes, tanto en la región supragingival como en la subgingival. Una vez la microbiota consigue formar un biofilm maduro, se asegura la supervivencia debido a que está más fuertemente adherida. Resiste mejor a la deshidratación, a la falta de nutrientes, a los cambios osmóticos y también a los agentes químicos y al sistema inmune. Es por ello que es importante mantener una higiene regular para ir eliminando parte del biofilm y evitar que llegue a un grosor y nivel de complejidad que lo vuelven demasiado resistente. Dependiendo de la superficie y del entorno, el biofilm adopta diversas estructuras. Las más conocidas son la mazorca y la de setas. Aún así, a medida que el biofilm va madurando y creciendo en grosor, aparecerán gradientes de oxígeno, pH, requerimientos metabólicos, etc., lo cual estratificará a la población. Así, el oxígeno será consumido por los microorganismos de la superficie del biofilm, por lo cual los sitios más profundos son habitados por especies anaerobias estrictas. En la superficie hay más presencia de azúcares y por lo tanto el pH disminuye debido a su fermentación, mientras que en profundidad aumenta el pH por la degradación de proteínas. Y además en las zonas más profundas hay células latentes esperando que el ambiente sea más favorable para reiniciar el metabolismo. Y son estas células las que pueden iniciar la dispersión de esa región del biofilm donde se encuentran para así intentar volver a empezar en otra superficie. La proximidad celular de microorganismos que se da en el biofilm favorece además las relaciones interespecíficas que contribuyen a la estabilidad ecológica. Por un lado encontramos casos de simbiosis, como por ejemplo la cooperación metabólica en la degradación de glucoproteínas, donde primero unas especies degradan los glucanos para así dejar expuesta la proteína debajo que será utilizada por otros microorganismos. Esto permite la proliferación de especies que de otra forma no podrían crecer. La proximidad celular también favorece la transferencia horizontal de genes por contacto directo entre células, la adquisición del DNA de células muertas o por mediación de bacteriófagos. Entre otras cosas, esto favorece la propagación de genes de resistencia a antimicrobianos entre especies del biofilm. En el biofilm también hay antagonismo, donde los microorganismos compiten por los recursos y por ello liberan moléculas para inhibir o eliminar a las otras. Y estas moléculas pueden ser pues, bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, enzimas diversas, etc. Y las células también se comunican mediante quorum sensing para evaluar cuántas células hay a su alrededor y así iniciar la formación del biofilm, responder de forma común a cambios ambientales, defenderse de competidores, iniciar la dispersión del biofilm, etc. De todo esto, ¿cuáles son los problemas prácticos más relevantes a nivel clínico? Pues dejando de lado la transmisión de resistencias antimicrobianas, tenemos que la matriz del biofilm confiere resistencia al arrastre mecánico, por lo que dificulta su eliminación por acción física. Y que la matriz atrapa parte de los antibióticos suministrados, de forma que la dosis real de antibiótico que llega a los microorganismos es menor cuando viven en esta forma de biofilm. De manera similar, la penetración de los antisépticos del biofilm depende de su formulación.
Cada parte del cuerpo humano alberga una microbiota particular, que si bien entre individuos sanos es distinta en composición, es similar entre ellas a nivel funcional. En el caso de la boca, pues podemos encontrar varios nichos que ofrecen superficies y ambientes distintos, como son los dientes, el paladar duro, la lengua, las mucosas. De todos estos, la microbiota de 9 nichos fue secuenciada dentro del proyecto del microbioma humano, encontrando especies comunes entre varios o todos los nichos, como es el caso de Streptococcus o Bionella, mientras que otros eran específicos de nicho, como Corynebacterium o Neisseria. En condiciones normales de salud, en cualquiera de estas regiones la microbiota está equilibrada, lo que se conoce como homeostasis microbiana o eubiosis, y establece una relación de simbiosis con el huésped. En simbiosis, las acciones que realiza la microbiota eubiótica y el huésped están equilibradas y son mesuradas, de manera que no hay respuesta inflamatoria agresiva, a pesar de la colonización extensiva de todas las superficies orales. Con esta relación ganan ambas partes, ya que la microbiota confiere varias ventajas. Entre ellas cabe destacar que dificultan la colonización de especies patógenas. Es por ello que los antibióticos, por ejemplo, pueden resultar en infecciones causadas por patógenos, puesto que se dejan espacio a que entren nuevas especies. La microbiota también ayuda a la maduración de la mucosa y del sistema inmune, y además la presencia de biofilm en el periodonto causa una migración constante de neutrófilos desde los vasos que si se desregula puede causar enfermedad. La microbiota biótica también tiene propiedades antiinflamatorias y libera metabolitos que pueden ser usados por el huésped. En todo esto la saliva juega un papel importante, tanto que una de las causas del aumento de la incidencia de enfermedades periodontales con la edad es debido al envejecimiento de las glándulas salivares. La saliva posee nutrientes y un pH óptimos para la microbiota comensal y a su vez contiene numerosas enzimas y proteínas antimicrobianas que contribuyen a mantener el equilibrio. Sí, pues, ¿de dónde procede nuestra microbiota oral? ¿Y por qué cada uno posee una microbiota particular? Y para responder a eso tenemos que ver cuándo se adquiere y qué factores la enriquecen y modulan. Y el factor principal de transmisión de la microbiota durante los primeros años de la vida es la madre. Y esa transmisión ya se produce en el momento del parto, y es por ello que la microbiota oral de los recién nacidos es distinta en función del tipo de parto y de si la madre tomó antibióticos durante el embarazo. Durante las siguientes horas, la microbiota se enriquece principalmente con microorganismos de la leche materna, y desde ese momento va siendo modulada por el tipo de lactancia, el contacto físico, la genética o el ambiente. A los 18 meses, si miramos la diferencia entre la microbiota del bebé y la de adultos, vemos que la menor diferencia está con la madre, mientras que hay algo más de diferencia con el padre, o con otros hombres, o con otras mujeres. Y durante la infancia y la adolescencia, la microbiota sigue creciendo en complejidad por diversos factores, como la dieta o los hábitos de higiene oral. También la edad, que influye en los tejidos, el sistema inmune, los hábitos, los niveles hormonales. Y naturalmente también tenemos el tipo de dentición. En predentición predominan los estreptococcus. Y cuando aparece el primer diente, se permite la colonización de otras nuevas especies, de forma que la microbiota cambia. Con todo, la microbiota no se estabiliza hasta que llega a la vida adulta. Y es todo este tipo, esta variedad de factores y otros que veremos a continuación, lo que explica que cada uno tenga una microbiota propia y que no haya un solo tipo de microbiota biótica, sino que cada uno está en simbiosis con la comunidad con la que ha convivido desde el nacimiento. Como ejemplo, veremos un par de estudios donde se describieron diferencias según el tipo de parto de lactancia. En el diagrama de la izquierda, las especies que quedan más arriba se aíslan más frecuentemente de microbiota oral cuando el parto es por cesárea, mientras que las que vemos más abajo son las que se aíslan cuando el parto es natural. En lo que respecta al diagrama de la derecha, se aprecia una mayor abundancia microbiana en niños alimentados con leche de fórmula que con leche materna. Diferencias similares también se han descrito con la microbiota intestinal. Y en ambos casos lo que ocurrirá es que como la microbiota se va enriqueciendo por la dieta, el ambiente, el contacto, habrá una convergencia, hasta que al final ya no se apreciará cuál fue la vía de parto o el tipo de lactancia. Y esto en el caso de la microbiota oral sucede a los 5 o 7 años. Y aquí se puede observar la microbiota a lo largo de las denticiones, yendo desde la microbiota de predentición en naranja hasta la dentición permanente en adolescentes en verde,
y posteriormente en adulto en negro. Y claramente se ve como una parte significativa de las especies de la microbiota oral del adulto fue adquirida antes de la erupción del primer diente o durante la dentición primaria, la cual le fue transmitida en gran parte por la madre. Sin embargo, como sabemos, no todo es tan bonito, la microbiota también es la causa de enfermedades orales. Y por ello se han propuesto diversas hipótesis para explicar cómo se pasa de una relación de simbiosis a una de patogenia. Y a principios del siglo XX se propuso la hipótesis de placa no específica, que sugería que la enfermedad se iniciaba por el sobreenriquecimiento del biofilm oral, sin importar qué especies la formaban. Esto era debido a que las técnicas de la época no eran tan buenas y no permitían distinguir bien entre especies bacterianas. En 1976 se postuló la hipótesis de placa específica que defendía que la enfermedad es iniciada y conducida por patógenos específicos. Esta se creó inicialmente para caries, vinculándola a especies de Streptococcus y posteriormente se adaptó a la periodontitis. La tercera es la hipótesis de la placa ecológica, que es la más aceptada actualmente para caries. En esta la comunidad cambia debido a una presión externa. En el caso de la caries, esta presión es la ingesta frecuente de azúcares que favorece un incremento de la actividad acidogénica de ciertas especies. Con la bajada del pH, se inhibirá el crecimiento de comensales más adaptados a pH neutro, de forma que irá aumentando la abundancia relativa de las acidofílicas. Esto creará un microambiente ácido en la zona donde se encuentra el microbiota, causando la desmineralización del esmalte y la formación de cavidades. Y esta situación no cambiará mientras se mantenga la presión externa. Una de las especies más relacionadas con caries es Streptococcus mutans, pero no es la única. También se suelen encontrar otros Streptococcus, especies de lacteocilos y actinomyces. De estos, se sabe que Streptococcus y lactobacillus incrementan su abundancia relativa en presencia de azúcar, que es uno de los factores de la dieta que más impactan en la microbiota. Por ejemplo, se ha estudiado la microbiota cuando se añade azúcar a la dieta normal y se ha observado un aumento significativo de la abundancia relativa del género Streptococcus, así como de diversas especies. Además, gracias a las ómicas, que tienen un poder de asociación mucho mayor que el de los métodos clásicos, se ha podido aumentar el número de especies asociadas a caries. Así, además de las que hemos mencionado ahora, también se ha encontrado Prevotella, Atopobium, Olsonella, Neisseria, Veillonella o Granulicatella, entre muchas otras. Una de las curiosidades es que se encuentran casos de caries sin especies como Streptococcus mutans, por lo que no es indispensable en una comunidad cariogénica. Y también hay muchos casos donde su abundancia relativa es baja, por lo que no requiere que esté en gran número para desarrollar su potencial cariógeno. Una vez vista la caries, retomamos las distintas hipótesis del paso de salud a la enfermedad para abordar el tema de las enfermedades periodontales. La hipótesis de patógenos clave se propuso en 2012 y sugiere que determinadas especies moldean la comunidad a pesar de estar en poca abundancia, de manera que su efecto es mucho mayor de lo esperado en comparación a su baja abundancia relativa. Sin embargo, hasta el momento, la gingivitis se ha asociado más a la cantidad de placa que a alguna especie en concreto. Y además no es raro poder aislar periodontopatógenos como Porphyromonas gingivalis o Felicity alocis de gente sana sin que estén conduciendo a la microbiota a un estado disbiótico. Y es por ello que los mismos autores ese mismo año actualizaron su hipótesis al modelo de sinergia polimicrobiana y disbiosis. En este caso, la comunidad eubiótica puede contener patobientes, que son especies que solo pueden actuar como patógenas en determinadas condiciones. Y cuando estas condiciones se dan, estos patobientes o algunos de ellos empezarán a proliferar, cambiando el ambiente mediante la liberación de moléculas proinflamatorias, adhesinas, enzimas, etc., que permitirán que otros patógenos también pasen a ser patógenos. ¿Qué especies en concreto realizan estas funciones de virulencia y patogenia? No importa, lo que lleva a la disbiosis a la comunidad es que se forme una comunidad polimicrobiana tal cuya actividad conjunta, en sinergia, cumpla con todos los requisitos para llegar a un estado de inflamación. Es por ello que, igual que en salud, se ha aislado más de un tipo de comunidad disbiótica del surco subgingival de pacientes con periodontitis. Bien, hemos visto cómo se transmite la microbiota al bebé, cómo ésta se va enriqueciendo hasta llegar al adulto, y seguidamente hemos visto al adulto que mantiene una relación de simbiosis con su microbiota, lo cual le aporta unos beneficios.
Y ahora hemos visto que la periodontitis está asociada a una microbiota disbiótica. Pero ¿cómo llegamos de una situación a la otra? Pues como saben, la respuesta es que la relación entre huésped y microbiota no es estática, sino que es dinámica y hay múltiples factores que pueden influenciar a ambos. Algunos ejemplos son el estrés, la etnia, la composición y la abundancia de la saliva, la higiene oral o la dieta, el ambiente, la localización geográfica, etc. En muchos casos, el huésped y la microbiota simplemente se adaptarán a cualquier cambio de estos factores y mantendrán la simbiosis. Sin embargo, a veces la alteración puede acabar con ese equilibrio entre ambos y llevar a la disbiosis, que si se prolonga desembocará en la enfermedad oral. La disbiosis se puede producir en tres escenarios no excluyentes, que son una bajada de diversidad y o una disminución de los comensales y o un aumento de los patógenos. De estos factores se consideran factores de riesgo para la periodontitis, condiciones sistémicas como la diabetes o la obesidad, la edad, que conlleva una disminución del flujo salivar, un envejecimiento de los tejidos orales y una disminución del sistema inmune, inmunodepresión, mala higiene oral, cambios hormonales como sucede durante el embarazo o el tabaco, entre otros. Por ejemplo, la toma de antibióticos puede alterar la comunidad, incluso crear zonas apenas colonizadas por comensales y permitir la entrada de patógenos que no suelen formar parte de la microbiota oral. Otro ejemplo es el tabaco, que afecta a los tejidos, disminuyendo la tensión del oxígeno, incrementando el hierro libre. A nivel de la microbiota, causa una disminución de la diversidad microbiana y aumenta la proporción de perentopatógenos. Así muy rápido, de hecho, se han realizado varios estudios del tabaco y aquí vemos, por ejemplo, cómo afecta la microbiota afectada tanto en lengua como en saliva entre individuos fumadores y no fumadores. Aquí vemos que también se observan cambios en la microbiota en periodontitis entre individuos fumadores y no fumadores. Y en el caso del perimplante sano, la microbiota también es distinta entre fumadores y no fumadores. En general, lo que se ha visto en todos esos casos es que las personas fumadores poseen una microbiota oral ya disbiótica independientemente de si están sanos periodontal o perimplantariamente, por lo que la aparición de las enfermedades es más frecuente en ellas. Y este esquema lo que hace es resumir todo el proceso que hemos hablado para el caso de la enfermedad periodontal. Las flechas azulgrana de arriba y abajo nos señalan hacia la derecha que estamos en una situación con factores de riesgo conductuales, ambientales, genéticos o epigenéticos. En cuanto a las flechas internas, en negro, las que van hacia la derecha representan la presión de la microbiota sobre el huésped y hacia la izquierda la respuesta inmune. Así pues, en salud vemos el equilibrio existente en simbiosis. A la izquierda del todo, ¿no? Entre otras actividades, la microbiota biótica contribuirá a la resolución de la inflamación mediante la presentación de antígenos y la liberación de moléculas como FMDP, que atraerán a leucocitos como los neutrófilos. A esto, el huésped responderá proporcionalmente, porque estamos en salud, manteniendo la biomasa de la microbiota. Si pasamos a la gingivitis, en este caso ya tenemos una microbiota con una biomasa que ha aumentado debido a algún factor, incrementando la presión sobre el huésped con la expresión de factores de virulencia y el aumento de lipopolisacáridos, los gram negativos, que inducen una fuerte respuesta inmune. Estas señales ya no colaboran a la resolución de la inflamación, por lo que el huésped incrementará, todavía de manera proporcional, su respuesta inmune en forma de una mayor cantidad de leucocitos, anticuerpos, etc. Y en este punto ya encontramos una disbiosis incipiente, ya que los patógenos están más preparados para sobrevivir a este nivel de presión de la respuesta inmune que otros comensales. En periodontitis, el mantenimiento prolongado de los factores de riesgo y de la disbiosis ha conducido a una respuesta inmune disfuncional. La microbiota ya no busca la resolución de la inflamación y la simbiosis, sino simplemente obtener nutrientes del huésped. Y el huésped, a su vez, mantiene una respuesta inmune totalmente desproporcionada, lo que lleva a un estado crónico de inflamación, la destrucción de los tejidos circundantes y el crecimiento de su coprio. Por lo tanto, no existe solo una microbiota biótica y una disbiótica, sino que lo que hay es una transformación gradual de la microbiota de un estado a otro. Y como hemos visto al explicar el modelo de sinergia polimicrobiana y disbiosis, si se dan las condiciones adecuadas, algún patobionte puede empezar a actuar como patógeno, causando cambios en la comunidad y su microambiente y permitiendo que se den las condiciones para que los patobiontes se vuelvan patógenos y que se incorporen nuevas especies. En este estudio, por ejemplo, propusieron diversos clústeres de especies para cada etapa.
En el clúster L, a la izquierda, vemos que hay homeostasis y predominan las especies asociadas a salud como actinomyces y streptococcus, pero puede contener patobientes. Cuando aparece una inflamación, el clúster S se enriquece con especies core y patobientes como Fusobacterium o Tannerella. El clúster A, y entramos en periodontitis, sigue su incremento en detrimento de los comensales. Y finalmente en el clúster B, el último de periodontitis, predominan especies asociadas a periodontitis como Porphyrioma gingivalis, Pilocarpus alocis, Treponema o Tannerella forsythia. Desde un punto de vista microbiológico, se está haciendo un gran esfuerzo para caracterizar las comunidades eubióticas y disbióticas. Con ello, no solo se pretende buscar nuevas estrategias para mantener o recuperar la salud, sino también contribuir a la medicina personalizada para realizar un diagnóstico precoz. Pero como para ello hay que estudiar a toda la comunidad microbiana, las técnicas microbiológicas clásicas, como son cultivo PCR, no son suficientes. Lo que se está empleando son las ómicas, especialmente alrededor de 2012, cuando se volvieron más asequibles. Con ellas podemos estudiar la composición de la comunidad, su potencial, su actividad y sus productos. Aquí vemos uno de los múltiples estudios de metagenómica que se han realizado para asociar especies a salud o periodontitis, y así poder definir mejor a la comunidad disbiótica. La asociación se suele establecer cuando un taxón es más prevalente o tiene una mayor abundancia relativa en la condición con la otra. Pero fíjense en el concepto de core, que ya hemos mencionado hace dos diapositivas. En este caso, el core son taxones que tienen una prevalencia y abundancia relativa similares en salud y en periodontitis. Es decir, que el paso de la microbiota eubiótica a disbiótica no hay solo especies que incrementan o disminuyen su abundancia, según si son beneficiosas o perjudiciales, también hay una parte de la comunidad que sencillamente se adapta a las nuevas condiciones. Esto en cuanto a la composición microbiana. Pero acordaos que, según la hipótesis de sinergia polimicrobiana y disbiosis, una microbiota disbiótica causa periodontitis debido a la sinergia de distintas funciones, como son señales proinflamatorias, proteólisis, etc. Es decir, no es solo importante el cambio de abundancia relativa, sino también la actividad génica del microbiota. Y en esta tabla se puede observar un análisis transcriptómico donde se representa los niveles de expresión bacteriana en salud, en gingivitis y en periodontitis. Y en las columnas que vemos en medio, intermedias, cuántas veces aumenta o disminuyen esos niveles de una fase a otra. Como veis, estos resultados respaldan que no todos los patobiontes se activan a la vez, sino que es un proceso gradual. Sí podemos ver patobiontes como Faecalibacterium fastidiosum que aumentan su actividad transcripcional de salud a gingivitis y a partir de ahí se mantienen en ese nivel de expresión. Otros como Bacterium notatum no incrementan la expresión hasta la transición de gingivitis a periodontitis, mientras que otros como Felicity alocis realizan un aumento gradual a lo largo de todo el proceso. Entre todos los genes que sobreexpresan al progresar la enfermedad hay una multitud de factores de virulencia. Y en este diagrama podemos ver algunas de las especies que incrementan en base a 50 el número de factores de virulencia al pasar de salud a periodontitis. Entre ellos, Porphyrioma gingivalis sobreexpresa más de 300 factores de virulencia, Treponema dentícola algo más de 200, Tannerella forsythia algo más de 100. Y de hecho, en una comunidad disbiótica, incluso comensales como Streptococcus orales o Bionella parvula también expresan más factores de virulencia. ¿Y estos cambios transcripcionales en qué se traduce respecto a los procesos biológicos? Pues aquí vemos diversos procesos más asociados a periodontitis o a salud, de los cuales en rojo se señalan los asociados a periodontitis. ¿Y qué vemos? Entre otras cosas, que la microbiota disbiótica de periodontitis presenta una mayor motilidad flagelar, adquisición y metabolismo de hierro y transporte de péptidos, y en cambio un menor transporte de iones potasio. Como hemos visto antes, el proceso disbiótico no es exclusivo de periodontitis. Uno de los grandes problemas de hoy en día es la alta prevalencia de periimplantitis. ¿Y puede adherirse la microbiota al implante? Pues sí, se adhiere perfectamente al titanio y a los tejidos de la región periimplantaria. ¿Y la microbiota es igual que en la región peridental? Pues no, porque obviamente el titanio supone un tipo de superficie distinta. Y porque las características del epitelio periimplantario también son distintos. Así pues, en este diagrama podemos ver que hay un core de géneros que se aíslan frecuentemente de ambas enfermedades, pero que cada enfermedad tiene unas especies más asociadas. Más asociadas. Y en este esquema, además, similar al anterior, pero además de periodontitis y periimplantitis, también se incluyen géneros aislados en regiones periimplantarias sanas. Así, los géneros que vemos en la intersección central, y que son básicamente Streptococcus, se pueden encontrar de forma similar en las tres condiciones.
Arriba, géneros como Brunella, Neisseria o Leptotichia son más comunes en salud. Y abajo en el centro, Filifactor alocis y las bacterias de complejo rojo se aislarían de ambas enfermedades. En la parte izquierda inferior, especies como Agregatibacter, Actinophyllum concomitans, está más asociada a periodontitis, mientras que a la derecha, especies como Prevotella, Eubacterium o Solobacterium están más asociadas a periodontitis. Y con esto yo termino mi parte y doy paso al doctor Leira. Muchas gracias, Gerard. Pues ahora es mi turno. Voy a compartir pantalla. Y yo daré una perspectiva un poco más clínica y de las correlaciones que hay entre quizás pues, signos clínicos de... Yo soy periodoncista y me centraré más en enfermedad periodontal, enfermedades periimplantarias sobre todo, y también el impacto que pueda tener el microbioma oral en la salud general. Y este es un poco el esquema de mi presentación, ¿no? Hablaré primero del microbioma oral en gingivitis, luego en periodontitis, después el efecto del tratamiento periodontal en el microbioma en la disbiosis, seguido de el microbioma oral en las enfermedades periimplantarias, tanto mucositis como periimplantitis, y luego al final daré unas pinceladas de cuál puede ser el potencial papel de esta disbiosis en la relación entre periodontitis y enfermedades sistémicas. Bien, este es un caso típico de gingivitis en el que, como podemos observar en la fotografía, hay una inflamación de los tejidos periodontales, pero no se produce pérdida, inserción o pérdida ósea, como se puede ver en la radiografía. Y desde hace ya muchos años, para estudiar pues, los mecanismos biológicos que se producen en la gingivitis, ya en el año 65, el grupo de Harald Lu y de Zelaide, estos son estudios clásicos, desarrollaron un modelo de gingivitis experimental en el que dejaban a sujetos periodontalmente sanos 21 días sin cualquier tipo de higiene oral para que desarrollasen gingivitis y después pues, volvían a reinstruir en medidas de higiene oral y les hacían, por supuesto, pues profilaxis o limpieza dental, ¿no? Y lo que se veía es que efectivamente tanto ese acúmulo de placa como ese aumento de la inflamación gingival aumentaba de manera exponencial hasta los 21 días y después revertía otra vez a un estado de salud periodontal cuando se volvían a aplicar las medidas de higiene oral, ¿no? Con eso se acompañaba también los cambios microbiológicos, como se ven en la imagen de abajo de la diapositiva, en la que al principio estos pacientes tenían una microbiota, digamos, cocos y bacilos gram positivos, que después a medida que se iba acumulando la placa y aumentado esa inflamación gingival, pues se iban convirtiendo en bacilos o iban apareciendo bacilos y cocos gram negativos, incluso fusobacterias, Fusobacterium nucleatum, ¿no? Es la bacteria típica puente entre gram positivos y negativos, e incluso también espiroquetas. Y con este modelo se desarrolló bueno, pues el modelo que hoy en día conocemos de la lesión propia histopatológica de periodontitis, ¿no? Que es la que ven en la pantalla, en la que a medida que se va acumulando esa placa y va aumentando la inflamación, si a los 21 días, a las 3 semanas aproximadamente, no se hace ningún tipo de tratamiento, pues esta lesión puede progresar a una lesión, digamos, ya avanzada y reversible en la que se produce esa pérdida ósea y esa pérdida de inserción, ¿no? Esto no ocurre siempre porque hay sujetos en los que se puede inflamar la encía, puedes tener una gingivitis y esta lesión inflamatoria se puede encapsular y no progresar a periodontitis, ¿no? Pero aquí, y hoy no es el foro para discutirlo, pero el papel del huésped y de la respuesta inmunoinflamatoria a este ataque bacteriano, pues posiblemente dicte de alguna manera el que progrese o no a periodontitis.
Pues en base a este modelo, en el año 2017, un grupo de investigadoras de Estados Unidos llevaron a cabo un estudio muy interesante en el que incluían sujetos que tuvieran dos implantes en un cuadrante y los contralaterales fueran dientes naturales. Entonces estos pacientes les realizaban el modelo de gingivitis y de mucositis perimplantaria experimental, que es exactamente igual pero implantes, y después comentaré los resultados de este estudio cuando hable de enfermedades perimplantarias. Y lo que vieron es que a medida que iba aumentando esa inflamación gingival, pues como pueden ver en la figura de la izquierda, que tengo resaltado en amarillo, en el panel D y F, pues aparecía una mayor carga microbiana subgingival e incluso analizaban el microbioma y veían que la diversidad aumentaba a medida que iban pasando los días, ¿no? Esto iba acompañado de un aumento de ciertos marcadores proinflamatorios que medían en el líquido gingival crevicular, en el líquido perimplantario, y veían que se acompañaba un poco, que había una correlación positiva, ¿no? Aquí ven en esta figura los cambios a nivel de estructura de la comunidad del microbioma, ven cómo se compara desde basal a los 7 días, basal 14 días y basal 21 días, ¿no? Y se ve claramente cómo aparecen ciertos tipos bacterianos que se correlacionan con algunos marcadores proinflamatorios, incluso con parámetros clínicos, tanto de inflamación gingival, como el índice gingival modificado que utilizaban ellos en este estudio, incluso el índice de placa, ¿no? O sea que parece que hay una correlación positiva lineal entre ese aumento del microbioma, ese cambio en la estructura del microbioma y un aumento de los mediadores proinflamatorios, así como de los parámetros clínicos periodontales típicos de una gingivitis. Y si aquí se ve en más detalle esa correlación y analizando de manera más específica qué bacterias estaban más relacionadas con estos cambios en parámetros clínicos y proinflamatorios, pues ven como la Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Selenomonas y Porphyromonas quizás son las familias de bacterias que más se relacionan en la gingivitis con los parámetros clínicos y los mediadores proinflamatorios. ¿Y qué pasa con la periodontitis? Bueno, aquí ven un caso típico de periodontitis, los signos clásicos de un sitio que se diagnostica con periodontitis, como pueden ver en la imagen, sondaje profundo, con sangrado, puede ir acompañado o no de sangrado. Si ven la radiografía, pérdida ósea radiográfica clara, evidente, incluso en este caso presenta un defecto infraóseo y por lo tanto se produce una pérdida de inserción, ¿no? en ese sitio, en ese diente. Aquí estamos hablando de algo que ya es irreversible, ¿no? Cuando normalmente se pierde inserción y si se pierde, se destruye el hueso alveolar, normalmente no se puede recuperar, ¿no? El proceso es irreversible, a no ser que, bueno, algunos tipos de defectos, sobre todo infraóseos, que tienen potencial de regeneración, entonces podemos aplicar técnicas regenerativas para lograr regenerar todo el aparato de inserción, ¿no? No solo el hueso, sino el cemento y el ligamento periodontal. Y aquí os muestro un estudio en el que analizaban el microbioma oral en pacientes con periodontitis y sin periodontitis, en sitios que estaban diagnosticados de periodontitis y periodontalmente sanos. Y ahí se ve el grupo de bacterias, ¿no? Que son, digamos, más abundantes y más prevalentes en enfermedad, en periodontitis, en salud periodontal, y luego hay algunas bacterias que son, digamos, compartidas, ¿no? Que se pueden detectar tanto en enfermedad periodontal como en salud periodontal. Si se fijan en la imagen, ven que el círculo que enumera el número 1, esas son las bacterias que son más prevalentes y más abundantes. En el círculo número 2, las que son más prevalentes pero menos abundantes. Y en el círculo número 3, que son moderadamente prevalentes y poco abundantes. ¿Vale? Ven como en periodontitis las más abundantes y más prevalentes son del grupo de treponema y en salud periodontal normalmente son los actinomyces. Esto ya lo comentó Gerard previamente.
Y este estudio es muy interesante porque analizó no solo sitios con periodontitis y sin periodontitis, sino que analizaba sitios que tuvieran bolsas profundas y bolsas no profundas, para ver si el microbioma oral era diferente y si la abundancia y la diversidad de los grupos bacterianos eran diferentes. Y los investigadores lo que observaron es que efectivamente, a medida que la bolsa es más profunda, las bacterias que hay son más gram negativas, es decir, hay más abundancia de gram negativas, hay mayor número de especies y la diversidad y abundancia es mayor que si se compara con sitios que no tienen periodontitis o a lo mejor bolsas que son menos profundas. Y hay factores de riesgo de periodontitis, Gerard ya lo comentó previamente, de hecho comentó este estudio en el que claramente demuestran que el tabaco tiene un efecto sobre el microbioma oral, sobre la diversidad del microbioma oral, es decir, es menos diverso y seguramente esa microbiota es ya más disbiótica, como decía Gerard, de por sí, independientemente de que el paciente tenga o no periodontitis, solo por el mero hecho de fumar, con lo cual es un factor de riesgo importante de periodontitis e importante a nivel microbiológico, no solo a nivel local sistémico, sino a nivel microbiológico también. Y este es un estudio también muy interesante, de hecho es el primer estudio que se realizó en el que se fue un paso más allá y no es solo analizar si el microbioma subgingival es diferente en pacientes con periodontitis o no, sino el posible potencial diagnóstico y pronóstico de el perfil de microbioma subgingival para poder predecir pues si un paciente tiene periodontitis o si un paciente tiene un mayor riesgo de que la periodontitis progrese, ¿no? Y en este estudio llevaron a cabo, testearon esta hipótesis y los resultados son bastante espectaculares porque observaron que en un 80% de los sitios que analizaban, este perfil de microbioma subgingival era capaz de discernir entre un sitio con periodontitis y sin periodontitis, además de también predecir que ese sitio fuera a progresar, en un sitio que tiene periodontitis, a progresar teniendo un perfil de microbioma, digamos, más disbiótico comparado con otro menos disbiótico. ¿Y qué pasa con el tratamiento periodontal? Puede tener un efecto en el microbioma oral, es decir, puede alterar las familias de bacterias. Bueno, primero hay que saber que el tratamiento periodontal, y aquí tenemos la guía clínica que así nos lo dice, el tratamiento periodontal no quirúrgico, estamos hablando, es un tratamiento bastante efectivo independientemente de utilizar coadyuvantes, que no es el caso, ¿no? Solo el mero hecho de hacer una buena instrumentación subgingival de alguna manera va a cerrar, es decir, a tratar con éxito aproximadamente el 75% de las bolsas periodontales. Y eso, bueno, pues son unos resultados bastante buenos. Si se compara con tratamientos, digamos, farmacológicos en medicina, pues está al mismo nivel, ¿no? Y sí que es verdad que cuanto la bolsa periodontal, si es más profunda, la instrumentación subgingival pues va a obtener mejores resultados, ¿no? Va a obtener mejores resultados y de media, y esto es un metaanálisis que tuve el placer de participar para el workshop, para hacer la guía clínica en el año 2019. Y en este metaanálisis observamos que en bolsas profundas a 6-8 meses, tras reevaluación de instrumentación subgingival, pues es capaz de reducir la bolsa casi 3 milímetros, ¿no? Bolsas profundas, quiero decir, ¿no? Y lo que comentaba antes de que se consigue en el 75% de los casos un cierre completo de la bolsa, es decir, profundidades de sondaje menores de 4 milímetros sin sangrado. Pues teniendo en cuenta que el tratamiento periodontal es efectivo a nivel de parámetros clínicos,
algunos investigadores se han centrado en analizar cuál es el efecto de este tratamiento periodontal no quirúrgico en el microbioma oral. Y este es un estudio que está bastante bien hecho, publicado en el 2021 por un grupo inglés, en el que incluían 45 pacientes, les realizaban un tratamiento periodontal no quirúrgico estándar, sin coadyuvantes de ningún tipo, y a los 90 días, a mes y medio, reevaluaban a estos pacientes, ¿no? Que es lo que se suele hacer en la práctica clínica habitual. Y lo que vieron estos autores es que tras el tratamiento periodontal, ciertas bacterias que podemos decir que están asociadas con salud periodontal aumentaban, y aquellas que están más asociadas o podemos decir que son, digamos, más disbióticas o asociadas con estados de enfermedad se reducían, ¿no? Además, ellos analizaron si estos cambios, estas alteraciones en el microbioma oral podían estar relacionados con la respuesta al tratamiento, clínico, y la verdad es que no lograron observar una correlación estadísticamente significativa. Sí que lo observaron en la reducción de parámetros clínicos, junto con una reducción de la inflamación a nivel local, medida con una serie de marcadores proinflamatorios que ven en la imagen de la derecha, ¿no? Sobre todo con la interleuquina 8, con la interleuquina 1 beta también. Y esto, de alguna manera, parece un poco, digamos, sorprendente, ¿no? Porque si supuestamente pues, ese microbioma disbiótico nosotros lo removemos, somos capaces de reducirlo, disminuirlo o casi eliminarlo, pues tendría que haber una correlación con esa mejora a nivel clínico, ¿no? Y esto puede ocurrir, y os muestro este estudio, porque seguramente la respuesta al tratamiento será una respuesta a sitio específica. Entonces, si lo analizamos en conjunto, a un paciente, a una boca que tratamos periodontalmente, seguramente a lo mejor no veamos esa asociación, ¿no? entre ese control y esa reducción del microbioma oral y esa mejora clínica, ¿no? Y eso lo demuestran en este estudio. En este estudio claramente ven que en dientes que tras tratamiento periodontal habían tenido una respuesta clínica muy buena, definida en este estudio como pues una ganancia de inserción de al menos 2 milímetros, de una reducción de sondaje de al menos 2 milímetros, sin sangrado, es decir, que antes la bolsa sangraba y luego no sangraba. Y en ese grupo de dientes que habían respondido de manera muy favorable, luego si analizaban cada diente, veían que en algunos, y ven la imagen de la pantalla a la derecha, ven el diente 35 y 56, ven como en el 35 a nivel de microbiota no hay tantos cambios, pero en el otro diente que trataron, el diente 56, sí que los cambios son mucho mayores. Entonces eso quiere decir que la respuesta es una respuesta sitio dependiente, ¿no? Incluso diente dependiente, y no a lo mejor a nivel de todo el conjunto de la boca del paciente. En cuanto a las enfermedades perimplantarias, que ya comentó algo Gerard, bien, este es un caso, que os muestro un caso clínico de mucositis perimplantaria, es decir, el homólogo de la gingivitis, en el que se define como una inflamación de los tejidos perimplantarios, en el que no hay pérdida ósea radiográfica evidente, ¿no? Como ven en el caso. Y los sondajes son sondajes casi que se podrían decir fisiológicos en implantes, porque saben que en implantes siempre se sonda un poco más, ¿no? O sea que a veces 4 o 5 milímetros se considera salud. Pues igual, como ya dije al principio de mi charla, igual que se desarrolló un modelo de gingivitis experimental, pues en el año 94 el grupo de Klaus Lang desarrolló un modelo de mucositis perimplantaria experimental, en el que el diseño es el mismo, y los autores vieron que, digamos que la respuesta es una respuesta a nivel local de tejidos periimplantarios muy similar a la que ocurre en los tejidos periodontales cuando se induce una gingivitis experimental. Y volviendo al estudio del principio,
publicado en el 2017 por el grupo estadounidense liderado por la autora Patricia Díaz, pues se analizó esos implantes en los que se había inducido la mucositis perimplantaria. Y los resultados son unos resultados similares al grupo de dientes que se analizó en gingivitis experimental, es decir, parece que la carga microbiana subgingival aumenta a medida que va aumentando el experimento de inducir esa inflamación en la mucosa perimplantaria, incluso la diversidad del microbioma parece que se altera, ¿no? Y en cuanto a los mediadores proinflamatorios, como cabe de esperar, pues se sobreexpresan a medida que la inflamación pues se va produciendo, ¿no? Y en cuanto a este esquema de los cambios de la estructura de la comunidad del microbioma, vemos que tanto a los 7 como a los 14 días los cambios no son muy notorios, pero sí que a medida que se va acercando al final del experimento, empiezan las interacciones entre los grupos bacterianos, los parámetros clínicos, sobre todo parámetro de que mide la inflamación gingival, y los mediadores proinflamatorios, como la interleuquina, en este caso la interleuquina 1 y la interleuquina 8. Y esto se ve reflejado de manera más específica en algunos tipos de bacterias, como son la porfiromonas, Fusobacterium, selenomonas, los dos tipos de selenomonas, ¿no? En los que hay una correlación positiva con los parámetros proinflamatorios y los parámetros clínicos de inflamación y de placa. ¿Y qué pasa con la perimplantitis? La perimplantitis, como ustedes saben, y también lo comentó mi compañero previamente, posiblemente sea la nueva pandemia que estemos viendo todos los dentistas, ¿no? Y de aquí en los próximos años, su prevalencia, que ya es muy alta, pues seguirá aumentando desgraciadamente, ¿no? Porque cada vez se colocan más implantes y es un tema estadístico, ¿no? Cada vez nos encontraremos de manera más frecuente a pacientes que tienen perimplantitis y perimplantitis complicadas de tratar, ¿no? Este es un caso que les muestro en el que claramente ven que al sondar este implante, el sondaje es muy profundo, se ve mucha inflamación, mucho sangrado, ven ahí supuración, que en dientes es más complicado ver y en implantes se ve de manera bastante frecuente, y a nivel radiográfico ven claramente que existe una pérdida ósea que quizás sea mucho más agresiva que lo que ocurre en la periodontitis. Y es que la periodontitis y la perimplantitis, como ya se comentó previamente, son lesiones diferentes, ¿no? Son lesiones diferentes, no voy a entrar en detalles, pero sí que a nivel biológico esa falta de las fibras de conectivos supracrestales que se colocan en posición perpendicular, que solo tenemos en los dientes y en implantes no ocurre, pues eso hace que no estén protegido, sobre todo la zona ósea, y muchas veces vemos cómo la infección es capaz de llegar al hueso produciendo una osteomielitis, ¿no? Y una invasión bacteriana del tejido conectivo. ¿Y qué pasa con el microbioma oral en este tipo de lesiones? Este es un estudio muy importante, es un estudio multicéntrico que se publicó hace unos años en el Journal of Clinical Periodontology, en el que participaron muchos centros en Europa y hay involucrados investigadores de talla mundial, ¿no? En enfermedades periimplantarias como Stefan Rember, Franz Schwarz, Søren Jepsen, etc., en el que analizaron el microbioma oral en bolsas con perimplantitis y observaron que había una correlación positiva lineal entre la profundidad de sondaje y el índice de diversidad microbiana. Es decir, a medida que la microbiota era más disbiótica, quería decir que la bolsa era más profunda, ¿vale? Es decir, a medida que la profundidad de sondaje iba aumentando, esta diversidad y abundancia de la microbiota disbiótica subgingival pues iba aumentando, ¿no? Y como ven en la figura de la derecha, ahí tienen algunos ejemplos de las bacterias que quizás más interaccionan
en estas bolsas profundas, como ven ahí el Bacteroides, el Fetibacterium, Eubacteriana, etc. ¿no? Una serie de bacterias y muchas veces, y aquí se demuestra, no son las bacterias típicas que se pueden encontrar en una lesión de periodontitis, ¿no? Por lo tanto, no estamos ante una entidad exactamente igual a la periodontitis, ¿no? Y seguramente, además del problema que uno tiene cuando trata un implante con perimplantitis, que es el problema de la superficie, ¿no? Que no es una superficie lisa, como puede ocurrir en un diente, es que posiblemente las bacterias que estén involucradas también sean bacterias diferentes y a lo mejor pues, el approach coadyuvante pueda ser diferente. Este estudio también lo mostró Gerard del impacto del tabaco en el microbioma en el microbioma de tejidos periimplantarios y no me voy a extender mucho más, pero sí que es verdad que el tabaco, al igual que los tejidos periodontales, en los tejidos periimplantarios también tiene un efecto nocivo que hace que ese microbioma posiblemente sea más disbiótico que en aquellas personas que no fuman. Y eso, bueno, pues desde un punto de vista clínico puede complicar mucho el manejo de las lesiones y del paciente. A nivel de tratamiento de perimplantitis y de su efecto en el microbioma subgingival, encontré este estudio en el que de alguna manera refleja lo que nosotros vemos en la clínica, ¿no? Es decir, en este estudio trataron pacientes con perimplantitis de manera no quirúrgica solo, ¿vale? Con un desbridamiento subgingival de la superficie del implante infectada y diagnosticada con perimplantitis, ¿no? Y lo que los autores vieron es que apenas había cambios de basal a después del tratamiento. Y eso se debía a que las familias de bacterias, pese a hacer el tratamiento, seguían interaccionando y hacían que, digamos, ese biofilm se mantuviera con una estructura tal que lo protege del tratamiento mecánico. Y aquí nosotros en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Santiago estamos trabajando mucho en cómo poder tratar de manera no quirúrgica estas lesiones de perimplantitis, que muchas veces son lesiones muy avanzadas. Y nuestra hipótesis y nuestra teoría es que necesitamos sí o sí un coadyuvante, y coadyuvante me refiero a un antibiótico sistémico que nos ayude a desinfectar no solo el implante, sino también los tejidos periimplantarios, porque como comenté antes, normalmente se produce una invasión del tejido conectivo y aunque nosotros realicemos un curetaje, siempre vamos a necesitar pues un antibiótico sistémico. En este caso nosotros siempre nos decidimos o por bien el metronidazol, que es un antibiótico para gram negativos anaerobios estrictos, o la citromicina, que además de ese poder, digamos, antibacteriano, tiene también un poder antiinflamatorio. Entonces, creemos que el tratamiento mecánico es insuficiente, al contrario que cuando tratamos lesiones de periodontitis, y que necesitamos un coadyuvante, un antibiótico sistémico para controlar, de alguna manera, la infección perimplantaria. Y por último, un par de pinceladas sobre el potencial papel del microbioma oral en la medicina periodontal, ¿no? Que ya sabemos que desde hace ya muchos años la periodontitis y ahora también la perimplantitis, pero menos, se ha asociado y se sigue asociando con múltiples enfermedades sistémicas, algunas de ellas mortales y muy prevalentes en el ser humano, como pueden ver en la imagen de la izquierda, pues enfermedades cardiovasculares, diabetes, muchos tipos de cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, incluso enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Es decir, la periodontitis, debido a su característica de enfermedad inflamatoria
crónica de bajo grado puede estar relacionada, y biológicamente tiene sentido relacionarla con enfermedades inflamatorias sistémicas crónicas, sobre todo no comunicables. Y en los últimos años se ha estudiado si realmente el papel del microbioma pues puede ser algo relevante en estas asociaciones, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy breve, que es el de las enfermedades neurodegenerativas, en el que se ha demostrado una evidencia sólida epidemiológica de la relación entre la periodontitis y sobre todo la demencia de tipo Alzheimer. Y se han estudiado diversos mecanismos que podrían explicar esta asociación. Y recientemente se publicó un estudio en el Journal of Clinical Periodontology en el que los autores incluyeron pacientes con periodontitis y enfermedad de Alzheimer y pacientes con periodontitis y cognitivamente sanos, sin ningún tipo de problema neurológico, ¿no? Y analizaron el microbioma en sitios supragingivales, subgingivales y luego a nivel vestibular, no a nivel bucal. Y encontraron que el microbioma estaba significativamente alterado en pacientes que tenían periodontitis y enfermedad de Alzheimer, sobre todo a nivel subgingival en comparación con aquellos que no tenían enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cognitivamente sanos. Y si analizamos qué bacterias eran las que podrían estar más alteradas en este grupo de pacientes, ¿no? A nivel subgingival comparado con los controles, pues aparecen bacterias como el Fusobacterium nucleatum, la Prebotella nigrescens, Treponema, Sokransky, es decir, bacterias típicas de periodontitis. Pero sí que es verdad que aquí sorprende un poco que hay otras bacterias que se han estudiado mucho en la relación entre periodontitis y enfermedad de Alzheimer, como puede ser la Porphyromonas gingivalis, ¿no? Con estudios muy importantes y muy famosos, tanto experimentales como clínicos, en los que se demostraba el papel de esta bacteria y de sus productos tóxicos, como las gingipainas, en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, y en este estudio pues vieron que no estaban alterados. Esto nos quiere decir que no podemos centrar nuestras investigaciones en solo un tipo bacteriano, porque seguramente no haya, digamos, un keystone pathogen que esté mediando la asociación entre la periodontitis y, en este caso, y la enfermedad de Alzheimer, sino que hay que hacer, digamos, un approach un poquito más holístico, y técnicas como estas para analizar el microbioma pues nos pueden dar pues, más ideas, ¿no? Para a lo mejor centrar nuestros tiros no en bacterias tan clásicas, sino en otras que a lo mejor pues, a priori no habíamos pensado en ellas y que pueden tener un papel relevante para esta asociación específica. Y con todo esto, pues nada, quiero finalizar mi charla con 4 conclusiones muy breves. La primera, que el microbioma oral, que normalmente disbiótico y alterado, está asociado con signos clínicos de enfermedad periimplantaria y periodontal, que hay factores de riesgo, tanto de enfermedad periodontal como periimplantaria, como el tabaco, como el fumar, que afectan negativamente al microbioma oral, produciéndolo o convirtiéndolo en un microbioma un poquito más disbiótico, que el tratamiento periodontal puede tener un efecto a nivel del microbioma oral, y que este microbioma oral pues puede tener un posible papel, ¿no? en la relación entre la periodontitis y enfermedades sistémicas, pero para esto todavía se necesita realizar mucha investigación al respecto. Y con todo esto finalizo mi ponencia, y ahora, si tenemos tiempo, daremos paso a las preguntas si las hay. Así que dejo de compartir mi pantalla y el micro queda abierto para todos. Muchas gracias por su atención.